noches, bienvenidos sean todos a nuestra sesión académica correspondiente al mes de noviembre. Muchas gracias por su asistencia. Le voy a ceder la palabra a la doctora Carla Ramírez Cruz, vocal de enseñanza y evaluación de la SOENFAC, para que nos haga el honor de presentar a nuestro ponente. Hola, buenas noches a todos. El día de hoy vamos a tener un tema pues que es relacionado con nuestra especialidad. El tema es pensamiento lateral y el ciclograma de Ludwig. Nuestro ponente pues es el doctor Ludwig Torres. Él es egresado como médico cirujano de la Universidad Autónoma de Puebla. Hizo su posgrado en medicina familiar, también avalado por la Universidad Autónoma de Puebla, en el IMSS. Tiene un maestreante en docencia aliad universidades. Como sus actividades y cargos que ha tenido, es vicepresidente de Asociación Chiapaneca de Especialistas y Residentes en Medicina Familiar 2025-2028. O sea, actualmente es vicepresidente. Fue coordinador de la región sureste de la Federación Mexicana de Especialistas y Residentes en Medicina Familiar 2021-2023. Asimismo, fue presidente de la Asociación Chiapaneca de Especialistas en Medicina Familiar en el año 2021 al 2023. Fue jefe de servicio de medicina familiar en el turno matutino en la unidad de medicina familiar número 11 de Tapachula, Chiapas, del año 2016 al 2023. Como actividades docentes, tuvo el Premio al Mérito Docente 2024 por la Asociación Latinoamericana de Profesores de Medicina Familiar. Se ha desempeñado como profesor ayudante también en la residencia de la especialidad de medicina familiar en la unidad de medicina familiar número 11 de Tapachula, Chiapas. Es coordinador de enseñanza de la Facultad de Medicina Humana, doctor Manuel Velasco Suárez, hasta la fecha. Asimismo, pues ha publicado diferentes artículos. Por supuesto que el artículo llamado Arquetipos en Medicina Familiar, Modelos Vanguardistas del siglo XXI, con su capítulo del ciclograma de Ludwig. También publicó el ciclograma de Ludwig, un enfoque integral para la medicina familiar en archivos de medicina familiar, y asimismo fue colaborador del capítulo 3, Neoplasias de células B maduras del programa de actualización continua en medicina familiar. Bueno, creo que tenemos un ponente pues excelente. Vamos a aprovechar su plática. Muchas gracias, doctor. Sí, cuando guste usted iniciar. Doctora Carla, muchísimas gracias. Esa es mi cámara, pero creo que la mantendré apagada porque me retrasa un poquito internet. Así que aquí estoy presente. El tema que tenemos hoy es pensamiento lateral y ciclograma de Ludwig. Pues traté de hacer una charla muy amena. Espero que no se aburran y que sea de utilidad para ustedes. Muy bien. Pues yo soy el doctor Ludwig y realmente mi pasión es la medicina familiar fuera de todos los puestos, fuera de todos los cargos. Mi especialidad es la medicina familiar y esa es mi pasión. Entonces yo siempre he dicho que detrás de una historia hay muchísimas historias que tejen esas historias. Entonces vamos a empezar a contar la historia de una calculadora. Hace muchísimos años las personas, la gente se divertía pues, con las calculadoras. Entonces había algunos juegos al teclear, al escribir los números. Dentro de esos juegos había uno que hablaba de que un señor de 70 años se cayó de un edificio de 7 pisos. Tardó 6 minutos en caerse y 1 hora en levantarse. Para aquel entonces esto era una diversión porque generaba cierta risa al voltear los números y ver qué palabras se transcribía al hacer este juego de números y operaciones.
Y después de eso, entre dos policías le decían, y ahí aparece la diversión con la palabra. Para los que estuvimos en aquella época era algo divertido. Y por qué parto con esta historia? Porque con esta historia de la calculadora yo relacioné un tema importante para nosotros que vamos a desarrollar con calma. Pero ya que hablamos de la calculadora, vámonos ahora a Japón. A Japón, allá en la década de los 70, un, un ingeniero japonés estaba recién graduado y contratado por la empresa de Nintendo. La empresa de Nintendo en aquel entonces no se dedicaba a lo que es actualmente, sino que se dedicaba a hacer una baraja llamada Hanafuda. Esto a mediados de la década de los 60. Y este ingeniero joven se llamaba Gunpei Yokoi. Este ingeniero en sus ratos libres, realmente no sé qué puesto tenía cuando ingresó a la empresa que hacía barajas, pero en sus ratos libres él se dedicaba a estar en un espacio en el que echaba a volar su creatividad y pudo desarrollar un juguete al que le llamó Ultra Hunt. Cuando el gerente, el dueño de esta empresa, vio este dispositivo, este juguete, pidió que se realizara en masa y para la Navidad del siguiente año se cuenta que este juguete fue un éxito. Muy bien. Entonces ya unos años después, ya en la década de los 70, Gunpei Yokoi viajaba en un tren y se dio cuenta que unos asientos más adelante había un hombre de negocios que jugaba con una calculadora. Por eso partí con esta conversación hablando del juego de las calculadoras, porque yo así me lo imaginé. Entonces vio un hombre de negocios que estaba aburrido jugando con una calculadora. A él se le vino a la mente, trató de ver por cómo es que un hombre se podía divertir con una calculadora y él trató de motivarse, de crear algo diferente. Entonces, tiempo después, a principios de la década de los 80, él inventó un juego que se llamó Game Watch, que era el primer juguete del mundo con una pantalla LCD. Realmente este juego lo único que hacía era pasar una pelotita de un lado para otro, de un lado para otro. Era lo único que hacía, pero en aquel entonces este juego era divertido para las personas que lo poseían. Aparte del juego, también tenía un reloj y tenía una cruceta de control, que obviamente esta cruceta de control después la copiaron otras empresas y la incorporaron a sus juegos. Y pues a partir de aquí todos ya conocemos la historia, cómo fue el desarrollo de las consolas portátiles de videojuegos. Muy bien. Entonces, esto pasó en Japón. También en Japón tenemos hay una serie, una película de dibujos animados que en lo particular me gusta bastante, que se llama Big Hero. Esta película también habla sobre el pensamiento lateral y hay una escena que les voy a poner tal vez 50 segundos nada más, que en lo particular me gusta muchísimo. Vamos a ver si se puede escuchar. Aquí. Realmente tenemos que buscar otro ángulo para darle solución a muchas cosas, a muchas situaciones de la vida diaria, de la vida cotidiana.
si bien está la historia de los videojuegos portátiles de esta película de dibujos animados, también hay otras historias de la vida real, como el velcro en el que una persona fue al campo y se le pegaron algunas semillas al pantalón y a partir de esa imaginación que tuvo de las semillas pegadas al pantalón, se desarrolló el velcro del super pegamento que todos pensaron que no iba a funcionar y fue un éxito, o del pegamento que realmente no pegaba y que se utilizó para los post-its, o en la parte médica también de algún médico inglés que descubrió un medicamento que podía eliminar o inhibir la reproducción, el crecimiento bacteriano. Pero, pero ¿qué más tenemos en medicina? Hay otras cosas que también nos hablan del pensamiento lateral relacionados con la medicina. Muy bien. Todos conocen cómo calcular la fecha probable de parto. Pues parece sencilla, que es la fecha probable de parto es igual a la fecha de última menstruación, le sumamos 7 días y le restamos 3 meses y le sumamos un año. Pues parece fácil, pero realmente tenemos que hacer los cálculos. O o también para tener o para elegir un anticonceptivo idóneo para nuestros pacientes o para nuestras pacientes, más bien. Tenemos el texto, tenemos toda la bibliografía completa, pero es un texto bastante amplio. Sumado eso con ver muchísimos pacientes realmente cuando tenemos muchísima consulta, pues yo creo que a alguien se le ocurrió, se le prendió la lucecita de hacer algo de manera circular. Y para ello, obviamente, crearon el disco o la rueda para determinar los criterios de elegibilidad de un método anticonceptivo y también la rueda del embarazo que nos ayuda a calcular la fecha probable de parto, más aparte nos aporta otros datos importantes para la consulta obstétrica. Entonces, con esta breve historia, con esta historia de Gunpei, con el video de Grandes Héroes, que es así aparece en español la película, ¿qué es qué entendemos por pensamiento lateral? El pensamiento lateral es un método de razonamiento que busca la solución a un problema a través de ideas que se salen de lo convencional. Básicamente se enfoca en cambiar el enfoque o perspectiva para encontrar soluciones creativas y lo importante, innovadoras, en lugar de seguir un camino lógico y lineal. Esto es el pensamiento lateral básicamente. Y este término fue acuñado por el maltés, un psicólogo allá en la década de los 70 que fue Edward Bono. A él se le atribuye el concepto de pensamiento lateral. Pero entonces, si con la medicina familiar, ¿cómo nos apoya este pensamiento lateral? Muy bien, pues para ello están aquí mis residentes que se las voy a presentar, que es Fanny, Betty, Sisi, Adriana, Esmeralda, Vanessa, Citlali y Fabiola. Y yo que ando por ahí en medio, por más que quise presumir el abdomen, no se pudo, pero ese soy yo. Muy bien, entonces, ¿cómo relacionamos el pensamiento lateral con la medicina familiar? Pues en las clases de familia, en el temario, viene que debemos de conocer, saber sobre el ciclo vital, el ciclo vital de la familia. Entonces vemos que tenemos un esquema en forma de cuadro que viene en el libro del doctor Huerte, que es muy didáctico, muy práctico. Sin embargo, no deja de ser cuadrado. Pero también en el temario venía que teníamos que ver el ciclo de vida individual y el ciclo de vida de pareja. Entonces ya tenemos 3 ciclos que teníamos que revisar y conocerlos e implementarlos en la consulta.
A esto también nosotros bueno, ellas le sumaron las, las generaciones digitales para poder tener un abordaje y saber cómo dirigirse a cada una de las generaciones de pacientes que llegan a consulta. Entonces ya tenemos varios elementos que que tenían que integrar en una herramienta. Entonces, de esa manera surgió el famoso ciclograma de Ludwig. Realmente esta ya es la versión estilizada, ya la versión bonita del famoso ciclograma de Ludwig. Realmente fueron ocho modelos diferentes de cada una de ellas se inició como una tarea en el aula de clases y terminó en este concepto. ¿Por qué le pusieron ciclograma de Ludwig? Yo no se lo puse, ellas se lo pusieron y siempre les daré las gracias por ello. Muy bien. Ah, antes de esto. Pues esto quedó, era inicialmente para que ellas conocieran y pudieran relacionar el ciclo vital con cada una de las etapas del ciclo vital y tenerlo presente en cada una de las familias. Sin embargo, se dieron cuenta que tenía muchísima utilidad en la consulta y decidieron compartirlo de manera externa y enviaron una carta al editor, la cual se publicó en la revista Archivos de Medicina Familiar. Ahí solo se daba a conocer el modelo de lo que ellas estaban haciendo, de la idea que ellas tenían. Pero, pero también se compartió en el libro de Arquetipos de Medicina Familiar en el capítulo 15. Aquí ya se desarrolla más a grosso modo cómo funciona y cuál es la utilidad del ciclograma de Ludwig. Entonces, dentro de este libro, en uno de los párrafos, en la página 123, lo- lo- aparece así la imagen porque está escaneada realmente y dice, el ciclograma de Ludwig representa una valiosa e innovadora herramienta para la medicina familiar al ofrecer una visión holística del paciente. Sin embargo, su potencial va más allá, inspirándose en la evolución de las calculadoras a las consolas portátiles y considerando la familiaridad de las nuevas generaciones con la tecnología, es lógico pensar en la evolución del ciclograma a una aplicación digital. Esta aplicación podría ofrecer una interfaz interactiva permitiendo al profesional de la salud ingresar datos del paciente y generar representaciones visuales dinámicas del ciclograma. Además, podría incluir bases de datos con información relevante sobre cada etapa vital y generación, así como recursos y herramientas de apoyo. Entonces, este párrafo lo resalté mucho porque si bien nuestro ciclograma empezó de esta manera, como un disco, como los criterios de elegibilidad o la rueda del embarazo, pues basándonos en este párrafo, les quiero presentar a ustedes por primera vez la versión digital del ciclograma de Ludwig. Entonces ya pasamos de esa parte análoga a la parte digital. Pero ¿en qué consiste la parte digital del ciclograma de Ludwig? Muy bien, es una aplicación para tenerla en consultorio. Está en formato HTML, en el que es muy fácil y sencilla de utilizar. Nos trae las instrucciones. Las instrucciones son sencillas, en el que dice ingrese la edad del paciente, seleccione el sexo del paciente, indique los años de convivencia en pareja, proporcione las edades del hijo mayor y del hijo menor y calcular ciclograma para obtener el análisis. Esta es la versión digital del ciclograma. Entonces, para hacer el ejercicio, podemos ingresar la edad del paciente, 54 años, masculino, años viviendo en pareja, 20 años,
edad del hijo mayor 20 años y edad del hijo menor 18 años. Y nos vamos a calcular. Eso nos dicen las instrucciones. Y nos arroja esto. Nos arroja la información del paciente, que es el resumen del paciente, las recomendaciones para el abordaje digital, estrategias de adherencia específicas, recomendaciones clínicas, el esquema de vacunación recomendado, protocolos de detección y tamizaje y un análisis integral. Dentro del análisis integral, esto nos dice de nuestro paciente masculino que debemos evaluar factores de riesgo cardiovascular y considerar detección prostática a partir de los 50 años. Eso es en relación a un paciente masculino de 50 años y nos da un resumen detallado de cada una de las etapas. Pero también vamos a hacer el ejercicio con una paciente femenino viviendo en pareja 2 años, el hijo mayor de 1 año y pues no tiene hijo menor. Y que dice que tenemos que calcular ciclograma. Y esto es lo que nos aparece. Igual, resumen del paciente, recomendaciones del abordaje digital, las estrategias de adherencia y las recomendaciones. El esquema de vacunación recomendado. Y el resumen detallado de cada una de las etapas de los ciclos vitales a los que nuestra paciente pertenece. ¿Y quienes elaboraron esta herramienta? Fueron ellas. Entonces, pues realmente es una plática breve a la que se le puede sacar muchísimo, muchísimo provecho, pero por eso me gustó muchísimo que conocieran la calculadora y la historia de Yokoi, de cómo empezó con un videojuego, cómo vio que alguien estaba jugando con una calculadora en el tren y a partir de eso surgió la idea. Entonces, mis residentes, a partir de una tarea que ellas tenían que realizar, desarrollaron esta herramienta que es de bastante, bastante utilidad en la consulta de medicina familiar y al igual que las consolas portátiles de videojuego, va a ir y tiene que ir evolucionando hacia una aplicación que ya está en desarrollo, que es esta. Y pues básicamente la plática se centra en ello, en darles a conocer cómo a partir de una tarea, a partir de una idea que se tienen en una clase, se pueden desarrollar diversas y múltiples herramientas, como el ciclograma de Ludwig. Y por eso, ¿quiénes son los responsables de ello? Ellas. Y esta es la última frase con la que me gustaría terminar esta plática breve, que cuando me preguntan a mí que si soy maestro, que si doy clases, pues realmente no doy clases, yo las acompaño únicamente a que transiten en su zona de desarrollo próximo. Y creo que es una plática breve, pero espero que hayan podido captar el mensaje de que tenemos que salir de lo ordinario y buscar cosas que otros no están haciendo. Y creo que nada más. Doctora, espero que haya sido de provecho. Es una plática realmente breve, pero que mis residentes se esforzaron muchísimo, muchísimo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien del auditorio tiene alguna pregunta, algún comentario? Puede abrir sus micrófonos o en todo caso comentarlo aquí en el chat y le damos lectura.
Aquí estoy, realmente con muchísimo pánico escénico, pero aquí estoy. Que si le pongo el modelo, claro que sí, el Por digital o favor. el... Vamos, dejen ver si lo puedo compartir. Muy bien, este es nuestro ciclograma. Esta es la versión digital del ciclograma. Aquí nosotros ponemos la edad del paciente siguiendo las instrucciones. Esta es la carátula que tiene nuestra aplicación, siguiendo las instrucciones. Una paciente de, díganme una edad, 38. La mía. 38 años. Muy bien. Masculino o femenino. 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 ¿Cuántos años viviendo en pareja? 14. El hijo mayor, 13. tres. El hijo menor, 5. 5. Entonces seguimos todas las instrucciones y dice calcular ciclograma. Y esto es lo que nos hace. En la parte derecha, la información del paciente, edad 38 años, femenino, generación digital millennials, etapa intimidad contra aislamiento, etapa de pareja, reafirmación como pareja, extensión, etapa 3 extensión. Y las recomendaciones que nos da. Para la comunicación, para la adherencia, recordatorios, monitoreo mediante aplicaciones, las acciones clínicas por etapa de la vida, planificación familiar y anticoncepción, detección de infecciones de transmisión sexual, VIH, control de peso, ejercicio, evaluación cardiovascular, iniciar la citología cervical, autoexploración mamaria, el esquema de vacunación recomendado, protocolos de detección y tamizaje, Papa Nicolau, presión arterial, colesterol, triglicéridos, el análisis integral y la información de cada una de las etapas. Esta es la versión digital del ciclograma. Entonces buscamos que pueda estar disponible en los consultorios para que nuestros médicos puedan ingresar los datos del paciente y agregar comentarios relacionados a la especialidad de medicina familiar. Si bien la mayoría nos enfocamos a factores de riesgo y todo lo demás, cuando hacemos una revisión de expedientes y buscamos algo relacionado con nuestra especialidad, pues hay pocos comentarios al respecto. Entonces consideramos que esta herramienta es o sería muy útil para todos nuestros médicos. Sí, claro, Doctor, para retomar una ese, pregunta. Sí, esa, pues lo que tenemos que hacer, ¿no? Como médicos familiares y que ojalá en algún futuro pues se pueda meter, ¿no? Sobre todo pues al instituto, ¿no? Porque es donde estamos la mayoría, ¿no? sí, Y que ahí ya. Ujú. le estamos agregando eh, algunas otras actualizaciones respecto a pacientes que no están casadas. Entonces, si la paciente no vive en pareja, pues obviamente no aplica el vivir en pareja. Entonces ya tenemos ahí la familia de origen en la versión más actualizada de nuestro ciclograma. Doctor, Sí, entonces, este ciclograma entonces está en proceso, aún no está terminado, porque le quería yo preguntar cómo podemos acceder a él.
Muy bien. Eh, si se dieron cuenta en la presentación, tenemos los discos. Empezamos con los discos, pero realmente para la producción de esos discos, pues se genera un gasto y pues solo lo hicimos mis residentes y yo y la mayoría de los gastos lo corrió a cargo de mis residentes. Por ello fue que optamos por hacer o mejorar o implementar la parte digital y fue que se generó esto. Eh, si bien es de utilidad, realmente no lo hemos difundido porque buscamos que ya sea el consejo o la federación, pues puedan implementar, puedan ellos distribuirlo, pero a la vez de distribuirlo, pues generar un proyecto de investigación para poder compartirlo con el resto de los médicos de nuestra especialidad. Por eso aún no lo hemos compartido del todo. Perfecto. Sí, porque esta es, para mí, sería una innovación que es muy útil para el quehacer diario del médico familiar en el terreno del estudio de las familias. Eh, por otro lado, doctor, felicito a usted y a su equipo de trabajo por esta herramienta que consideramos que va a ser de mucha utilidad en cuanto ya se dé luz verde y tenga una difusión a nivel institucional y nacional. Felicidades, doctor Ludwig. Muchas gracias, doctor Raúl. Gracias. Doctor Wood, Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer saludarlos acá desde Tabasco, a toda mi gente hermosa de Oaxaca y de todos los lados que nos están escuchando. Felicitar al doctor Ludwig, la verdad es una herramienta a mí en lo personal que me gusta tanto la innovación tecnológica. Justamente lo que hablamos ayer, esta es una innovación en cuanto al liderazgo de la medicina familiar y que es un parteaguas para que nosotros en un futuro, que estamos, la gran mayoría de nosotros, casados con la vida institucional, eficienticemos los tiempos, la optimización de los recursos que tenemos y sobre todo incluir esa parte que por estar absortos precisamente en la vida institucional a veces dejamos de lado, ¿no? Con las nuevas tecnologías, con la innovación, con la inteligencia artificial, con este tipo de programas, la verdad, puede ser un punto muy álgido para que nosotros empecemos a plasmar en las notas institucionales realmente a lo que nosotros nos dedicamos. La verdad estoy muy sorprendido y muchísimas felicidades, doctor. Yo creo que si se mandara para aplicaciones móviles y todo eso sería, este, digamos, como diríamos nosotros los millennials, un boom en cuanto a la medicina familiar. Muchísimas felicidades, doctor Ludwig. Pues excelente su aportación y la trascendencia que le va a dar a los hitos de la medicina familiar con este ciclograma. Felicidades otra vez. Doctor Wood, muchísimas gracias. La finalidad es que esté disponible en consultorio y que a la par bueno, los que somos médicos SIMS, esté a la par de nuestro SIMS, de nuestro expediente clínico y no requiere internet, no requiere conexión a internet tampoco, está todo precargado. Entonces, de manera portátil también se puede llevar y solo se ingresan uno, dos, tres, cuatro, cinco datos y es todo lo que nos puede aportar esta herramienta hasta este momento. Obviamente le estamos haciendo algunas mejoras, estamos detectando algunas áreas de oportunidad, como los pacientes que no están casados, que ya tienen sus veintitantos, treinta y tantos años y no están casados, pues con esta versión todavía nos genera cierto conflicto en cuanto al informe que nos da el ciclograma. Sin embargo, ya las versiones que tenemos más actualizadas sí nos da un aporte más detallado en cuanto a la familia de origen de nuestros pacientes que no están casados, entonces no tienen
una familia nueva, sino tomamos en cuenta la familia de origen. Entonces también eso ya lo estamos considerando. Y esta herramienta se adapta a todos los tipos de familia. ¿Qué es lo que nos hace falta? Pues que alguien se dé la tarea de investigarlo, de decir, a ver, doctor Ludwig o sus residentes que nos los presten para que podamos realizar algún proyecto. Y ahí está, adelante. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Aprovechando que tenemos al coordinador regional del sureste, el doctor Wood, ahí una lucecita para la federación. Sí, justamente ya envié lo correspondiente porque sí estaría excelente, ¿no? O sea, ya me vi en mi aplicación con mírame a los ojos y el ciclograma, ya una pantalla de este lado, otra de este lado. Genial para optimizar la consulta. Créeme que sí lo vamos a tomar en cuenta, pero a ver qué podemos hacer en esa situación. No nos queda más que agradecer a nombre de la Asociación Oaxaqueña de Especialistas en Medicina Familiar, Ludwig Torres López, por su participación como ponente con el tema Pensamiento Lateral y el Psicograma de Ludwig. Innovación en la práctica de la medicina familiar. No debemos de olvidar que somos médicos familiares y que esta es una gran parte que influye mucho en nuestros pacientes. Entonces, muchísimas gracias, doctor. Eternamente agradecidos, Oaxaca, y ojalá que podamos tener la oportunidad de tenerlo en persona en alguna otra ocasión. Y por aquí veo que andan mis residentes también conectados. Un saludo para ellos. Y esto es trabajo de ellos, no es mío. Pues, doctoras, muchísimas gracias por este aporte a la medicina familiar. Esperamos que sigan con esa inquietud de seguir innovando. Doctor, felicidades. Y a todos, muchísimas gracias por su asistencia. Nos vemos en una próxima sesión. Muchas gracias. Muchísimas Pasen gracias y buenas bonita noches. noche a todos.